del 60. ¿Ya? Nos toca tratar la narrativa de los años 60 en el Perú. ¿Ya? A ver, la semana pasada ya habíamos tratado eh, sobre otra generación, ¿sí? La generación del 50, ¿no? Donde hablamos de el mejor cuentista que tuvo el Perú, Julio Ramón Ribeiro. Hoy vamos a hablar del mejor novelista, el más exitoso, el más experto también en la técnica de hacer novelas en el Perú, y sin duda, pues, un autor que ha, pues, traspasado fronteras, es mundialmente famoso. ¿Quién? ¿Quién es ese escritor peruano de nivel internacional? El que ha ganado casi todos los premios, sin duda, así es, Mario Vargas Llosa, ¿no? Hoy hablaremos de Mario Vargas Llosa y su novela La ciudad y los perros, ¿no? Bien, entonces comencemos. Nos vamos a los años 60. Los años 60, a ver, ¿qué sucede en el ámbito nacional e internacional? La década del 60 fue una época de muchos cambios, ¿no? Tanto en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo artístico, en la música también, ¿no? Sí, a ver, históricamente en el plano internacional se había producido la Revolución Cubana de Fidel Castro, ¿no? Sí, hay que entender que en esa época Cuba pues era una isla donde había mucho turismo, producción de azúcar, ¿no? Pero vivían en una dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Que gobernaba pues en favor de la oligarquía cubana, ¿no? Una minoría, ¿no? Porque las grandes mayorías estaban en la pobreza, no había, no había buena educación, no había buenos colegios, los hospitales ofrecían pues un servicio sumamente pues lamentable, ¿no? Y repito, había mucha pobreza, ¿no? Había muchas empresas norteamericanas que se llevaban el azúcar de los cubanos, ¿sí o no? Han escuchado que la cantante Celia Cruz siempre dice azúcar, ¿no? Porque eso es justamente una de las grandes producciones de Cuba, pues, ¿no? Y los norteamericanos se llevaban el azúcar para hacer su Coca-Cola, ¿no? Entonces, Cuba vivía un drama, pues por eso que se desata esta revolución de Fidel Castro que termina triunfando, ¿no? Derriban la dictadura de Fulgencio Batista y hasta le ganaron a los norteamericanos, ¿no? Eso fue algo insólito, ¿no? Esta pequeña isla le ganó al poderoso del norte, ¿no? Entonces, ese hecho fue algo que llamó la atención del mundo. eh, todos estaban atentos a lo que pasaba en América por la revolución cubana, ¿no? Claro que la revolución tuvo sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? ¿No? Sí hubo pues un gobierno en favor de las mayorías, sí hubo pues atención al tema de la educación y la salud, y no se puede negar que hoy Cuba tiene la mejor educación de toda América Latina, tiene los mejores hospitales y médicos de toda América Latina, ¿no? Pero también ha habido cosas negativas, pues, ¿no? Una dictadura férrea, donde quienes no están de acuerdo son pues encarcelados o son exiliados de Cuba, ¿no? Ese es el cuestionamiento. O sea, sobre este tema hay pues toda una polémica, muchos a favor, otros en contra, ¿no? Bien, pero en esos tiempos la Revolución Cubana pues fue un hito histórico que unió a muchos intelectuales, ¿ya? Muchos escritores apoyaron la Revolución Cubana, entre ellos Mario Vargas Llosa, que en esos tiempos, ¿no? Él comulgaba con ideas de izquierda, ¿no? Actualmente es todo lo contrario, ¿sí? ¿No? Bien, ¿qué más? Eh, También se produce la guerra de Vietnam, ¿no? Claro, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, ¿no? Esta época de tensión indirecta entre el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿no? Entonces se desata esta guerra de Vietnam, ¿no? Donde interviene Estados Unidos nuevamente y sufren otra derrota, ¿no? ¿Sí? Muchos muertos, ¿no?
miles de pérdidas para los norteamericanos, también destrucción en Vietnam, ¿no? Y esto también trae consigo una serie de protestas. Aparecen, por ejemplo, los hippies, ¿no? Claro, aparecen los hippies, ¿no? Un movimiento que pregona la paz y el amor, ¿no? También, ¿no? La libertad sexual, ¿no? En una serie, pues, de, de propuestas que a muchos también, pues, los escandalizaban y otros lo aplaudían. O sea, todo esto, pues, son cambios que se fueron dando en los años 60, ¿no? ¿No? Las guerras, la cultura hippie, aparece también el rock and roll, ¿no? Que también surge como una actitud de protesta en esos tiempos, ¿no? ¿No? Frente a lo establecido, ¿no? ¿Qué pasaba en el Perú? En el Perú eh, se vive el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? El primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Que intenta, pues, ¿no? Instaurar una democracia, hacer obras, pero que no tiene, pues, ¿no? Los recursos, ¿no? No tiene los recursos necesarios para hacerlo. Y comienza nuevamente a los préstamos, ¿no? A la entrada de compañías transnacionales al Perú, ¿no? Que van a mantener esa continuidad, pues, ¿no? De, de una falta de soberanía nacional, ¿no? Por eso que aparecen también movimientos guerrilleros inspirados, ¿no? En la Revolución Cubana. Por ejemplo, en esa época aparece el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que está conformado por un grupo disidente del APRA, ¿no? El APRA también al comienzo era un partido revolucionario, pero que como sabemos todos traicionó sus ideales, ¿no? Recuerden que al final los apristas se unieron a los odriistas, insólito, ¿no? Que los apristas se unen a sus perseguidores. Pues que Odría persiguió a los apristas, encarceló a muchos apristas, incluso mandó matar a muchos líderes apristas. Insólitamente, Aya de la Torre se junta como hermanito a Manuel Odría. Hacen su alianza, ¿no? Van a convivir, ¿no? O sea, aquí todo es pues interesio, ¿no? Claro, en política es así, chicos, ¿no? ¿Dónde están los ideales que pregonaban los apristas, ¿no? Traicionaron sus ideales. Por eso que muchos se salieron del APRA, pues, y formaron este otro grupo llamado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Que se alza contra el gobierno, que hace guerrillas, ¿no? Eh, También van a haber víctimas, ¿no? Sus líderes van a ser perseguidos y asesinados. Y aquí cabe citar a un poeta que no fue líder de esta agrupación, pero fue militante, el poeta Javier Herot. Javier Herot. ¿Han oído de Javier Herot? Se escribe Heraut, ¿no? Se lee Herot, Javier Heraut, ¿no? Él fue un poeta de esta generación del 60, ¿ya? De familia, ¿no? Acomodada, estudió en la católica, ¿no? Y a pesar de su buena posición, él fue un muchacho de mucha conciencia social, ¿no? Muy consciente de la gran problemática de nuestro país. Él viajó a Cuba, él quería estudiar cine, le gustaba mucho esto del arte cinematográfico, viaja a Cuba y ahí conoció al Che Guevara. Ya, pues, y lo escuchó, y aparte de lo que él vio en el Perú, ¿no? Entonces, en esa época cambia su mentalidad y Herod se vuelve revolucionario. Él vuelve, él vuelve al Perú y arma o participa en una guerrilla de este movimiento contra el gobierno, ¿no? Herod fue un poeta guerrillero que finalmente fue asesinado a balazos en la selva peruana, en Madre de Dios, ¿no? Las fuerzas del orden lo acribillaron a balazos, ¿no? Cuando él estaba impulsando una guerrilla desde la selva, ¿no? Ya, murió el poeta, y eso marcó pues esta generación también la muerte de Javier Herod, ¿ya? Él había escrito unos versos antes pues de que suceda esto, donde él presentía su muerte, donde él dice, yo no me río de la muerte, simplemente no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Y literal murió entre pájaros y árboles.
murió a balazos en la selva peruana, ¿no? Hay una película documental que salió antes de la pandemia. Bueno, pasó desapercibida porque la gente más prefiere ver pues así películas, ¿no? De acción o de ciencia ficción, ¿no? De aventuras, ¿no? De grandes tecnologías, ¿no? Pero esta es una película más cultural, ¿no? Que salió en algunos cines, ¿no? En algunos cines nada más, y luego de una corta temporada desapareció porque no tenía pues mucho público, ¿no? Claro, quienes iban a ver pues los que les gusta un poco de la historia y la literatura, ¿no? Universal. Entonces, interesante, se llama El viaje de Javier Heró. De repente está en YouTube, a ver si puedes lo buscas en algún momento, se llama El viaje de Javier Heró. Ahí te hablan de la vida y de las luchas de Javier Heró, ¿no? Bien, él fue una figura de esa generación. Entonces fue una época de cambios, de problemas, de revoluciones, hasta que finalmente, en medio de todos esos conflictos, aparece este personaje, este militar, que le da golpe de estado a Belaúnde, ¿no? Juan Velasco Alvarado, ¿no? ¿No? Derriba el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que se va al exilio, e instaura un gobierno de corte revolucionario, ¿no? Un gobierno militar que propone pues también una serie de reformas. Tú sabes pues que Velasco comienza a expropiar compañías petroleras, compañías mineras, bancos, hace la reforma agraria, ¿no? Le devuelve las tierras a los campesinos, todo un gobierno revolucionario, ¿no? Entonces, esta etapa de los 60 termina con este nuevo gobierno que instaura Juan Velasco Alvarado, ¿no? Bien, todos esos cambios se van a notar pues en el arte, ¿no? En la música, en la literatura también. Obviamente en la historia, van a ser retratados, ¿no? Bien, ahí tenemos a la generación del 60. Van a haber narradores y van a haber poetas. Entre los narradores tenemos a el escritor Antonio Galvez Ronceros, ¿ya? Galvez Ronceros, que va a enfocar sobre todo este mundo, esta vida de los afroperuanos, ¿no? En su libro Monólogo desde las tinieblas, que son pequeñas historias, anécdotas, ¿no? Eh, Vividas por personajes, ¿no? Personajes afrodescendientes en nuestro país, ¿no? Otro narrador del 60 fue Edgardo Rivera Martínez, que fue escritor, catedrático en San Marcos. Él desarrolla la narrativa andina fantástica, ¿ya? Narrativa andina fantástica. Historias ambientadas en la sierra, pero donde ocurren cosas sobrenaturales, ¿no? Cosas míticas, ¿no? Por ejemplo, la aparición de un unicornio en la sierra peruana. Un unicornio, eso es mitología griega, ¿no? Occidental, pero eso se incorpora en la realidad andina. O él tiene un cuento que se llama El ángel de Ocongate. El ángel de Ocongate es un cuento que habla de un danzante andino que descubre que él fue un ángel, ¿no? Que perdió su condición sagrada y se convirtió en un danzante andino, pero sin memoria, que ha perdido la memoria, que no sabe su origen, pero que poco a poco va a ir pues descubriendo su origen sagrado, ¿no? O sea, la presencia de un ángel en la sierra peruana, de un unicornio, eso es fantástico, ¿sí, no? Entonces, él cultiva la narrativa andina fantástica, ¿no? Otra de sus obras es País de Jauja, es una novela extensa que fue considerada la mejor novela de su generación, ¿no? Otro representante es Jorge Ninapaita, autor de Muñequita Linda. Él es sobre todo cuentista, es muy seguidor de Julio Ramón Ribeiro, tiene más o menos su mismo estilo, ¿no? Urbano y así con esa mezcla de humor y escepticismo, ¿no? Y el más famoso, sin duda, el más internacional de esta etapa sería Mario Vargas Llosa, ¿no? Que en los años 60 publicó La ciudad de los perros,
novela pues que lo catapulta a la fama internacional, ¿no? Ahora, también en esta generación vamos a encontrar poetas, ¿no? Poetas, ¿ya? Poetas del 60 son Antonio Cisneros, Rodolfo Nostroza, ahí está Javier Herot, él es Javier Herot, el poeta guerrillero, ¿no? César Calvo, que fue su mejor amigo, ¿no? Que le hacía la letra a Chabuca Granda, ¿sí? Han oído de Chabuca Granda, ¿no? La cantante, que también es una cantante internacional del Perú. César Calvo, el poeta, le hacía la letra de sus canciones. Claro, Chabuca los interpreta magistralmente, pero la letra es de César Calvo, ¿no? Por eso que esas letras de esas canciones criollas eran poéticas, pues, ¿no? Claro, la música criolla, la música, ¿no? De los abuelos, como dicen, ¿no? O los padres, tenía letras, ¿sí o no? Era poesía, no es como la letra de ahora, que más ni letra tienen, ¿no? Pero en esos tiempos, pues la música criolla, los valses, ¿no? Tenían una letra muy poética, porque mayormente, pues, eran escritas por poetas, ¿no? O cantantes que tenían ese talento poético, ¿no? Bien, y también aquí figura Marco Martos, ¿no? Que también es un maestro muy antiguo en San Marcos, ¿no? Y en su juventud él publicó, pues, en los años 60, ¿no? Libros de poesía, ¿no? Bien, entonces todos ellos son la generación de 60, narradores y poetas que publicaron sus obras en la década del 60, ¿no? Comenzaron, ¿no? En esa década y continuaron, pues, obviamente, muchos años después, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en el autor más famoso de esta generación de 60, el escritor Mario Vargas Llosa, ¿sí? Nuestro primer premio Nobel de literatura. A ver, ¿en qué año ganó Vargas Llosa el premio Nobel de literatura? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿En qué año ganó Vargas Llosa? Ah, muy bien, Melanie, exacto. En el 2010. En el año 2010, Mario Vargas Llosa fue coronado como el mejor escritor del mundo, ¿no? Por toda su producción literaria. Gana el premio Nobel, que viene acompañado de $1,500,000. Así es, el premio Nobel viene acompañado, ¿no? En ese tiempo de $1,500,000. Cada año aumenta el monto del premio, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es uno de los tantos premios que ha ganado Vargas Llosa, ¿no? ¿No? El más importante, por supuesto, ¿no? Y ojo, el premio Nobel no es por una novela, no es por una obra en especial. ¿Por qué se le da el premio Nobel a Vargas Llosa, no? ¿Por qué le dieron el premio Nobel a Vargas Llosa? Bueno, uno es por el total de su producción, que es vasta, es una inmensa producción novelística, ¿no? Aparte, incluso tiene ensayos, obras de teatro, ¿no? Ya, pero sobre todo es por la temática, digamos, constante. Hay un eje temático en la narrativa de Vargas Llosa. Cuando se otorgó el premio Nobel, se dijo así literalmente: se otorga el premio Nobel de Literatura al peruano Mario Vargas Llosa por haber construido, ¿no? Con su obra una cartografía de los sistemas de poder, de autoritarismo y la resistencia, ¿no? Frente a ella, ¿no? O sea, sus obras son como un mapa donde él ha ubicado y tratado temas vinculados al autoritarismo, al abuso de poder, ¿ya? Todo tipo de autoritarismo: autoritarismo político, autoritarismo educativo, autoritarismo paternal también, ¿no? ¿Sí? Cuestiona todo tipo de autoritarismo y cómo el hombre ha luchado frente o contra esos autoritarismos y generalmente ha fracasado, ¿no? Entonces, Vargallosa aborda esa temática: el cuestionamiento, la crítica a todo tipo de autoritarismos o abusos de poder, ¿no? Eh, Sería entonces el aporte, ¿no? El aporte temático de Vargas Llosa a través de diferentes obras, ¿no? Bien,
Respecto a su vida, hay un libro que habla de él mismo, ¿no? Su autobiografía. Un libro de memorias. Se titula El pez en el agua, ¿ya? El pez en el agua. Este es el libro autobiográfico de Mario Vargas Llosa. Ya, pero es la vida real de la autora, porque pueden haber novelas autobiográficas, pero son novelas, o sea, simplemente que están narradas en primera persona, incluso el autor puede aparecer como personaje, pero tiene mucho de ficción, ¿no? Es ficción. En cambio, El pez en el agua es un libro de memorias, o sea, no es ficción, es la vida real del autor. Aquí Mario nos va a hablar de sus primeros años de vida, su infancia, ¿no? Desde que él tiene, pues, recuerdos, ¿no? Eh, el conflicto con su padre, su convivencia en Arequipa con sus abuelos, ¿no? Su paso por el colegio militar, ¿no? Su paso por la Universidad Mayor de San Marcos, su etapa de comunista, guerrillero, porque él tuvo una etapa así, ¿eh? Después ya pasa al otro bando, ¿no? A la derecha, neoliberal, ¿no? Bueno, su trayectoria literaria, ¿no? Sus triunfos, sus premios, también su carrera política, ¿no? Recuerda que él también participó en política, fue candidato a las elecciones en el Perú, ¿no? Claro, en el año 90, ¿no? En el año 90, y perdió, ¿no? ¿Quién le ganó en segunda vuelta? ¿Quién le ganó a Vargas Llosa, ¿no? En elecciones presidenciales, ¿no? Ya todos lo sabemos, ¿no? El ese chinito que decía salud, educación, que decía, ¿cómo decía su lema? Tenía un lema el chino Fujimori, ¿no? Tecnología y trabajo, ¿no? Sí, tecnología y trabajo, ¿no? Ya, pues nadie sabía quién era él, pero se hizo toda una movida política para que gane Fujimori, ¿no? Bien, entonces, Vargas Llosa también participó en la vida política del Perú, ¿no? Y, o sea, hasta ese tiempo habla esta obra, su infancia, juventud, su carrera literaria hasta su participación en las elecciones del año 90. Hasta ahí desarrolla eh, la, la, autobiografía, este libro, ¿no? El pez en el agua, ¿no? Bien, entonces todo lo que se pueda saber de él está en este libro, ¿no? Sobre su vida, ¿no? Ya, nos enteramos que Mario nació en Arequipa el 28 de marzo, ¿no? De 1936. Sus padres fueron Ernesto Vargas y Dora Llosa, que se separaron antes del nacimiento de Mario, ¿no? ¿Sí? Aquí Mario nos habla de su padre, dice que era un aviador, ¿ya? Su padre era un aviador, ahí está la foto de su padre, era un aviador que era así bastante soberbio, ¿no? Un hombre también machista, ¿no? Que, bueno, conquistó a la madre de Mario, se enamoraron, se casaron, ¿no? Pero este tipo comienza pues a maltratarla, ¿no? Ya casados comienza una época de conflictos, de maltrato psicológico y maltrato físico. Incluso hasta le sacaba la vuelta, ¿no? A la madre de Mario, ¿no? Por eso se separaron, ¿no? Ella estaba embarazada y se va a Arequipa, donde viven sus padres, ¿no? Y el tipo desaparece, ¿no? Lo de Mario no va a conocer a su padre hasta los 10 años. Él va a vivir con sus abuelos en Arequipa. Bueno, para fortuna de él, su familia materna era de buena posición, ¿no? Era una familia de la aristocracia arequipeña, ¿ya? Los Llosa, la familia Llosa, ¿no? Ya incluso su abuelo ocupaba cargos políticos, su abuelo ejerció cargos diplomáticos, ¿no? Durante varios gobiernos, ¿no? ¿Ya? Ya, pues él crece con sus abuelos y con sus tíos en Arequipa, en una hacienda en Arequipa. Su infancia fue feliz, chicos, porque él era el primer nieto, el primer sobrino de la familia Llosa. Ya imagínate cómo fue su infancia, ¿no?
Todas las atenciones eran para él. Todos los regalos eran para él. Todo era hijito, papito, mi rey, ¿no? Así fue la infancia de Mario Vargas Llosa. Era el engreído de la familia, ¿no? Allá pasó sus primeros años de vida en Arequipa. Luego a su abuelo lo nombran embajador en Bolivia, ¿ya? Ahí está su abuelo, sus abuelos, ¿no? Carmen Ureta de Llosa y Pedro Llosa, ¿no? Ya, pues a su abuelo lo nombran embajador en Bolivia y la familia Llosa se traslada pues a Cochabamba, ¿no? A Cochabamba, Bolivia, en una hermosa hacienda campestre donde Mario pasaría pues sus mejores años de la infancia, ¿no? Ahí estudió en un colegio parroquial, el Colegio La Salle de Cochabamba, dirigida por curas, ¿no? Por frailes, por monjitas, que lo atendían, que lo cuidaban muy bien, ¿no? ¿Ya? Después de esta estancia, de terminar el colegio, la primaria, él vuelve al Perú. Él y la familia vuelven al Perú, ¿no? Van a radicar un tiempo en una hacienda en Piura, ¿no? En Piura. Y en esa etapa aparece su padre. Su padre se va a comunicar con la madre de Mario y le dice que él está arrepentido, que él ha cambiado, que quiere volver con ella, que quiere ver crecer a su hijo. La señora, la mamá de Mario, siempre lo quiso, a pesar de todo lo quiso, ¿no? Y lo perdona y acepta volver con él. Así que se van a reencontrar en Lima, ¿no? Ella viene a Lima, ¿no? Para decirle a su hijo que su padre está vivo. Sí, porque ella le había dicho al niño que su padre había muerto, que su papito estaba en el cielo, ¿no? Que rece por él, ¿no? Y Mario hasta ese tiempo creyó que su padre estaba muerto. Y ahora su madre le dice, Mario, vamos a Lima porque vas a conocer a tu papá, ¿no? Y él queda confundido, pues. Dice, pero mamita, tú me dijiste que mi papito estaba en el cielo. Y él dice, sí, pero ya bajó y ahora lo vas a conocer, lo vas a querer mucho, ¿no? Y así pues viene este encuentro traumático entre Mario y su padre, ¿no? Cuando él tenía 10 años conoció a su padre, que era pues un desconocido para él, ¿no? Un extraño, sí o no. Nunca él había preguntado siquiera por el hijo, nunca lo visitó, nada, pues, ¿no? Menos pues que haya ayudado, ¿no? Económicamente para su educación, ¿no? Entonces se aparece, pues, ¿no? Y van a vivir juntos en Miraflores, ¿no? Al comienzo todo iba, digamos, bien, ¿no? Él se portaba bien, ¿no? ¿No? Pero luego de unos meses vuelve la relación tóxica, ¿no? Vuelve, pues, vuelven los gritos, los maltratos, los castigos, ¿no? ¿No? Eh, el tipo no había cambiado. Él va a maltratar a la madre de Mario en presencia del niño, ¿no? ¿Sí? El tipo no había cambiado. Así suele suceder. Por eso me dirijo a las chicas, cuidado chicas con estos tipos que les gusta maltratar a las mujeres, esos que le dan de bofetadas y hasta puñetes, ¿no? Esos generalmente no cambian, generalmente, hay excepciones, ¿no? Generalmente no cambian, descansan un tiempo, se perfeccionan más bien, ¿no? En los maltratos, ¿no? Y así pasó con el padre de Mario Vargas Llosa. Era un tipo rudo que maltrataba a la madre y maltrataba al hijo, ¿no? Como Mario había crecido engreído, pues, ¿no? Así lo habían criado, pues, engreído, pues, ¿no? Acostumbrado, pues, a una vida cómoda, ¿no? Que lo atiendan, ¿no? Porque era un niño también, pues, ¿no? Pero ya él está llegando a la adolescencia y su padre, pues, lo trata rudamente, ¿no? Con una férrea disciplina, ¿no? Todo es grito, grito y castigo, ¿no? ¿No? Cuenta Mario que lo levanta a gritos, ¿qué haces en la cama? ¿Eres un hombre o eres una mujer? Así le decían, ¿no? Solo las mujeres paran tirados en la cama, así hablaba su padre, ¿no? Y, y el padre, pues, se pelea con la madre, acusándola de que ella es la culpable, ella y su familia, de haberlo malcriado, engreído demasiado, ¿no? Y habían, pues,
constantes castigos para Mario, ¿no? Al final, el padre decide internarlo en el Colegio Militar Leoncio Prado. Cuando Mario tenía 14 años, era un adolescente, él va a ser internado en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿ya? Que va a ser un episodio que también marca su vida, ¿ya? Porque Mario, pues, sufre un cambio drástico, ¿no? Claro, imagínate de, que de haber estado en un colegio parroquial, en varios colegios, estuve en varios colegios, en el Salesiano, en La Salle, tanto en Bolivia como en el Perú, hay, hay colegios La Salle, ¿no? Entonces, él estuvo en colegios parroquiales, ¿no? Y pasa ahora a un colegio militar que es completamente distinto, ¿no? Ya. Chicos, un par de segundos. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción, sigamos. Ya, pues, entra Leoncio Prado, donde él, pues, vive una etapa drástica, pues, ¿no? De pasar de un colegio religioso donde todos lo atienden, todos lo cuidan, a pasar a un colegio militar donde todo es órdenes, férrea disciplina, castigos severos, ¿no? ¿No? Para él fue un cambio drástico, ¿no? ¿Sí? Desde que entra al colegio, ¿ah? Porque los nuevos son bautizados y el bautizo no es pues una bienvenida. El bautizo para los nuevos en el colegio militar es una escena pues de humillación, de tortura, ¿no? A los nuevos. Es más, a los nuevos no le llaman cadetes, ¿no? ¿Cómo le llaman a los alumnos nuevos del colegio militar? ¿Cómo le decían? Perros, ¿no? Le decían perros, ¿no? Y los bautizaban, les ponían soga al cuello, les hacían enfrentarse a mordiscos como perros, les hacían que se laman como perros, les tiraban agua encima, ¿no? Les escribían un nombre de perro en la frente, ¿no? Y así, pues, ¿no? Una serie de humillaciones para ellos, ¿no? Les hacían comer mezclas de todo, ¿no? Así como a veces le dan a algunos perros mezclas, ¿no? Sobras de comida, ¿no? Entonces, todo eso pues va a ser experimentado por Mario Vargas Llosa en su entrada al colegio militar, ¿no? La educación aquí era pues diferente. Aparte de recibir pues, ¿no? Los cursos que todos hemos estudiado, ¿no? Ellos reciben entrenamiento militar, ¿no? ¿No? Entrenamiento físico bastante exigente, ¿no? Les enseñan a manejar armas, ¿no? Armas verdaderas, ¿ah? Los preparan como para una posible guerra, ¿no? ¿Sí? Al final de los estudios le dan una libreta militar. Entonces ellos han sido entrenados para ¿no? Posibles, pues, ¿no? Hechos bélicos, ¿no? Entonces, otro tipo de educación, pues, ¿no? Donde hay una férrea disciplina, donde les enseñan a obedecer órdenes, ¿no? A cumplir órdenes de manera cabal, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia de Mario en el colegio militar. No todo fue malo, porque él también dice que eh, esto le formó el carácter, sí, ¿no? Aunque de manera ruda, ¿no? Por otro lado, él leyó bastante estando en el colegio militar. El Leoncio Prado tenía una gran biblioteca, ¿no? Y él leía esos libros. Incluso los fines de semana a veces no regresaba a su casa por no ver a su padre, por no encontrarse con él, por no ver los problemas de su casa. Se quedaba internado el fin de semana leyendo novelas, leyendo libros. Y dice que leyó bastante estando en el colegio militar. Y eso afirma más su vocación literaria, ¿no? Bien, después, Mario ingresa a San Marcos, a la Facultad de Letras y Derecho en San Marcos, ¿no? ¿Ya? Y
va a tener más predilección por la carrera de letras, ¿no? Él asiste más a las clases de literatura, ¿no? Donde conoció a grandes maestros, pues como Raúl Porras Barrenechea, ¿no? El que aparece en los billetes de 20 soles, ¿no? Conoció al maestro Carlos Eduardo Zabaleta, de la generación del 50, pues que le enseñó las técnicas, ¿no? Narrativas. Conoció pues a poetas que eran maestros en la universidad, ¿no? Entonces, él se forma como escritor en San Marcos, ¿ya? Ahora, muy jovencito, cuando recién había ingresado a la universidad, él se casa. Sí, se casa con su tía política Julia Urquidi. Ahí los vemos en la foto, su tía Julia Urquidi. Ella era la ex esposa de su tío, ¿ya? Ella se había separado del tío de Mario Vargas Llosa. Ella viene a Lima, ¿no? Eh, y pues va a frecuentar la casa de Mario, ¿no? ¿No? Sobre todo en las reuniones, pues, ¿no? Que hacían en las fiestas que se hacían en la familia, ¿no? Ella, ella conoció a Mario muy jovencito, ¿no? Y era pues de esas tías alegres, de esas tías que te hacen bromas, esas tías que te sacan a bailar, ¿no? Así era Julio Urquidi, ¿no? Y así comenzaron pues a entenderse, comenzaron a pasear, se iban al cine, ¿no? Y comenzó una relación pues que causó escándalo, ¿no? ¿No? Porque primero que Mario era menor que ella, era 8 años menor que ella. Él tenía 18, ella tenía 26 más o menos, ¿no? ¿Ya? Y se fugaron a provincia y se casaron sin que lo sepa la familia. Eso fue un escándalo, ¿no? Un escándalo familiar. Acusaron a Julia Urquidi de ser corruptora de menores, de haber secuestrado a Mario, de haberlo corrompido, ¿no? ¿No? Si él era menor de edad, ojo, que en esos tiempos la mayoría de edad se obtenía a los 21 años. Mario tenía 18, o sea, era menor de edad, para esos tiempos era menor de edad, pero ya estaba casado con su tía. Ya pues todos tenían que aceptar, no había más que hacer, ya estaban casados, ¿no? Ante la ley era esto oficial, ¿no? Bien, entonces Mario sale de su casa, se independiza para vivir con Julia Urquidi, ¿ya? Al parecer, esa era la razón principal de este matrimonio, porque ¿quién quiere casarse a los 18 años, no? ¿Quién quiere casarse cuando recién está empezando a estudiar en la universidad? Es raro, ¿sí o no? Por más enamorado que esté. Pero eh, él se casa principalmente para salir de su casa, porque quería ya salir de esa dominación, de esa autoridad férrea de su padre. ¿Ok? Bien, entonces inicia esta nueva vida de casado, al mismo tiempo estudiaba en la universidad y trabajaba. Mario estudiaba y trabajaba, y tenía varios trabajos incluso. Hasta trabajaba, dice, de amanecida, ¿no? Debe haber sido una etapa bien dura, bien fuerte, ¿eh? Estudiar y trabajar y tener varios trabajos, es que tenía que mantener pues una relación ya matrimonial, ¿no? Pagar un alquiler, ¿no? Todos los gastos pues que implica, ¿no? Vivir solo, pues, ¿no? Entonces él trabajaba como redactor en el diario La Crónica, a veces hacía de locución en Radio Panamericana, hasta trabajaba en el cementerio El Ángel, ¿no? Haciendo ciertos documentos, ¿no? Tenía varios trabajos así, pues, eh, eventuales que le permitían, pues, ¿no? Vivir, pues, ¿no? De forma independiente. Termina los estudios en San Marcos y él gana una beca para proseguir estudios en España, ¿ya? Para proseguir estudios en España. Viaja a España con Julia, ¿no? ¿Ya? Estudia en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el grado de doctor, ¿ya? Doctor en literatura, ¿ya? Filosofías y letras, ¿no? Y eso abarca pues también el ámbito literario, ¿no? Y luego se traslada a París,
Francia. ¿Ya? Y es en Francia donde él comienza a trabajar en la creación de su novela La ciudad y los perros, que era su primera novela, en Francia, en París. Escribe su primera novela, con el apoyo de Julia. Ella, en ese tiempo en que él escribía, ella trabajaba, porque para escribir hay que tener tiempo, ¿eh? Y él se dedicó a tiempo completo a escribir su primera novela. Y ella era la que trabajaba, ella era la que lo mantenía prácticamente durante casi todo un año, ¿no? Es más, ella escribía lo que Mario hacía en borrador, a mano, ella lo transcribía a máquina. O sea, ella fue su apoyo, su gran apoyo en esa época. Con el apoyo de Julia, él termina de escribir su novela y lo presenta a un concurso literario en España, ¿no? Se presentan muchos jóvenes escritores, ¿no? Y él obtiene el primer puesto, ¿ya? Él gana el premio Biblioteca Breve, ¿ya? El premio Biblioteca Breve. Y esto hace pues que Mario termine, ¿no?, alcanzando la fama internacional. Las editoriales se van a interesar en él, lo van a promocionar, lo van a marketear, ¿no? Y su novela fue un éxito en España. Fue un éxito luego en Estados Unidos, en América Latina. Mario se hace internacional con La ciudad de los perros. Tenía apenas 26 años y ya era internacional, ¿no? Y así comienza pues una carrera exitosa de premios, de publicaciones, de condecoraciones, ¿no? ¿No? Todo desde La ciudad de los perros. Con esa novela él comenzaba un fenómeno literario conocido como el boom de la novela hispanoamericana, ¿no? El boom de la novela latinoamericana o hispanoamericana, ¿no? Y le abre las puertas a otros escritores, ¿no? Claro, él prácticamente les puso la alfombra para que pasen al plano internacional otros escritores talentosos de América Latina, como García Márquez, como Julio Cortázar, como Carlos Fuentes, ¿no? Él fue el iniciador del boom latinoamericano. Bien, luego en el año 64 regresa al Perú y se separa de Julia Urquidi, ¿no? Se divorcian, ¿no? Porque ahora Mario inicia otra relación. Se divorció de la tía Julia para casarse con su prima, ¿no? Su prima Dora, o perdón, Patricia Llosa, ¿no? Patricia Llosa, que era su prima, llevaba su mismo apellido, Llosa, ¿no? ¿Ya? Ya pues inicia la relación con Patricia Llosa, con la cual termina casándose, ¿no? Y con ella va a tener 3 hijos, ¿no? Ahí están los 3 hijos de Varallosa, ¿no? Gonzalo, Álvaro y Morgana Vargas Llosa. Llevan el mismo apellido que su padre, ¿eh? Es que la madre apellida Llosa, ¿no? ¿Correcto? Bien. Bueno, aquí tenemos la etapa en que fue candidato a las elecciones, ¿no?, del año 90 por el partido Fredemo, donde va a segunda vuelta con Alberto Fujimori, ¿no? Y pierde, ¿no? Pierde las elecciones, ¿no? ¿No? De tal modo, pues, que a raíz de esto, él se aleja de la política, deja el Perú y va a radicar desde entonces mayormente en España, en Barcelona, ¿no? ¿Sí? Y fue un crítico severo, pues, del gobierno de Fujimori, ¿no? Por lo que él se enteraba, pues, la dictadura que impuso, ¿no? El autogolpe, ¿no? Los crímenes que se cometieron durante su gobierno, la corrupción escandalosa, ¿no? Enemigo acérrimo del gobierno de Fujimori. Paradójicamente, ¿no?, en los últimos tiempos apoyó a la hija, ¿no?, a Keiko Fujimori, ¿no? Paradójicamente. Por eso que a Mario le cuestiona mucho sus posturas políticas, ¿no? O sea, es un camaleón, pues, ¿no? Que cambia, ¿no?, de ideas, ¿no?, según su conveniencia, ¿no? Por eso que políticamente, pues, ¿no?, es muy cuestionado, ¿no? Como escritor,
Nadie le supera. Como escritor, talentosísimo. Como político, sin comentarios, ¿no? Aquí tenemos los premios que ha ganado Mario Vargas Llosa, ¿no? Él ha ganado todos, ¿eh? Todos los premios internacionales, y cada premio pues viene acompañado de fuertes sumas de dinero. Estamos hablando, chicos, de miles de dólares, ¿eh? Por ejemplo, por el premio Planeta recibió $800,000. Por el premio Cervantes, $100,000. Por el premio, perdón, 100,000, no, más, 900,000. Y por el premio Nobel, $1,500,000. O sea, Mario Baroja se ha hecho rico, se ha hecho millonario con la literatura. Es que él es el escritor pues, profesional, dedicado a tiempo completo a la creación literaria. Él vive de sus libros y de los premios que ha ganado, ¿no? Y ahí está la lista de los premios, ¿eh? Algunos, ¿eh? Porque son más. Ha ganado el premio Biblioteca Breve, que se otorga en España, el premio Rómulo Gallegos, que es un premio latinoamericano, el premio Príncipe de Asturias, el premio Planeta, el premio Cervantes, y en el 2010 ganó el premio Nobel de Literatura. Tiene varios títulos, doctor honoris causa, tiene título nobiliario. El gobierno español lo nombró marqués, el marqués Mario Vargas Llosa, o sea, es un aristócrata con título nobiliario, ¿no? En el 2011, él recibe también el grado de doctor honoris causa, ¿no? Por la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? En esa ceremonia está su profesor Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ya? Que le coloca la medalla, le da el título de doctor, ¿no? Y dijo algo, ¿no? En el discurso. Mario Vargas Llosa ha logrado algo que todo maestro anhela, que el alumno supere al maestro. Y así era. Mario fue alumno de Zabaleta, los dos eran escritores, pero Mario había logrado pues el éxito internacional, ¿no? Y se había consagrado con el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Muy bien, vamos a revisar, chicos, rápidamente las características de la narrativa de Vargas Llosa, ¿no? Ya, primero, a su narrativa se le ubica dentro de una tendencia literaria denominada neorrealismo, ¿ya? El neorrealismo. ¿Qué es el neorrealismo? Simplemente es el realismo del siglo XX. Es un realismo que enfoca el mundo de la ciudad moderna, la urbe, la ciudad moderna. Ojo que esto ya había comenzado en la etapa anterior, en la generación del 50. ¿Sí? Esto ya lo habían iniciado autores como Enrique Congrais, el mismo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En la década anterior. Mario Braviosa continúa esa misma línea narrativa, el neorrealismo, ¿ya? O realismo urbano. Es lo mismo, ¿eh? Neorrealismo o realismo urbano. Ya, a ver, ¿qué caracteriza a este neorrealismo? Mira, su literatura es 100% realista, ¿ya? Él se basa en hechos reales, en vivencias, en experiencias o cosas que ha visto, ¿no? Pero sobre esa base crea una ficción, una realidad imaginada, ¿ya? De tipo objetiva, ¿correcto? De tipo objetivo. O sea, no todo lo que él cuenta sucedió. Es creíble, pero es una realidad imaginada por él. ¿Listo? Ya, chicos, vamos a hacer una breve pausa de un par de minutos. Voy a ubicarme bien para poder continuar la exposición, ¿ya? Entonces, un par de minutos y continuamos, ¿ya?
Hola, hola, hola chicos, vamos a continuar. Ya, disculpe la interrupción, están haciendo unos trabajos en casa, pero ya vamos a proseguir. Bien, entonces, primera característica, su obra es realista, ¿ya? Es realista. Su obra se basa en una realidad imaginada, dice, de tipo objetiva, ¿ok? O sea, su obra es creíble, pero eso no significa que haya sucedido en la realidad, ¿ya? Su obra se parece a la realidad, que es diferente, ¿ya? No vamos a creer pues todo lo que Mario cuenta en sus novelas, porque es literatura, y la literatura es en esencia ficción, es creación, es invención, que a veces es creíble o a veces es increíble. En el caso de Mario Vargas Llosa es creíble, es una realidad imaginada de tipo objetiva, ¿sí? Pero siempre hay una base real. Por ejemplo, ¿no? Lo de la ciudad de los perros se basa en su experiencia de alumno, de cadete de Leoncio Prado. Cuando escribió Conversación en la Catedral, él se basó en el gobierno de Odría. Él vivió el gobierno de Odría. Él era alumno de San Marcos en esa época. Es más, Vargas Llosa participó en ese tiempo en una célula comunista que se alzó contra el gobierno, ¿no? ¿Ya? Entonces, él se basa en una realidad, pero sobre esa base él crea una historia, una ficción que es, repito, creíble, ¿no? ¿Qué más? Otra característica de su narrativa es el empleo de diferentes tipos de lenguaje. O sea, me refiero a diferentes registros lingüísticos, diferentes hablas, ¿no? ¿Ya? Él maneja muy bien el lenguaje paródico, el lenguaje político, el lenguaje humorístico, el lenguaje sociológico, maneja muy bien el lenguaje juvenil también. O sea que el lenguaje juvenil tiene su modo, pues, particular, ¿no? Su tono popular, incluso sus jergas, ¿no? Propias, ¿no? Entonces él es un experto en el idioma, se desplaza en todos los niveles de la lengua. De acuerdo al tema, ¿no? Él va a utilizar un tipo de lenguaje, un tipo de nivel lingüístico. ¿Ya? Ya, ahora, por acá, la diferencia entre Mario Vargas Llosa y, y los narradores del 50 que le antecedieron, él es un maestro en el uso de técnicas narrativas modernas. ¿Ya? Él asimila novedosas técnicas narrativas que aplica pues constantemente en sus novelas, ¿no? Él es el mejor en este terreno, ¿eh? Nadie ha superado a Mario Vargas Llosa en el uso de técnicas narrativas. Ni siquiera los mismos autores del boom, ni Julio Cortázar, ni Carlos Fuentes, ni García Márquez, ¿no? Vargas Llosa es el mejor en este uso de las técnicas narrativas modernas. ¿Ya? ¿A qué técnica me refiero? A las técnicas de la novela vanguardista, pues chicos, que ya las hemos oído alguna vez, ¿no? ¿Cuáles son las más famosas técnicas de la novela del siglo XX, de la novela vanguardista? A ver, menciona una técnica narrativa moderna. Así es, muy bien, Mariluz, el flashback, ¿no? Completando, flashback, el salto momentáneo al pasado. Esa es una. ¿Qué más? ¿Qué más? Otras técnicas. ¿Cómo se llama esa técnica que nos permite leer el pensamiento de los personajes? Que nos permite ingresar a la mente o pensamiento de los personajes. Esa técnica que viene de Europa, pues, de la vanguardia europea, ¿no? El monólogo, el monólogo interior. ¿Ya? Monólogo interior. Él utiliza la técnica de los múltiples narradores. Varios narradores hablan en una novela, ¿no? O sea que el narrador es la voz que cuenta la historia, ¿no? Hay varias voces narrativas, ¿no? Voces internas, voces externas, ¿no? ¿No? Múltiples voces, ¿no? Él utiliza la técnica de la alternancia, o sea, alterna varias historias en diferentes tiempos, ¿no? ¿Ya? Utiliza la caja china, una historia dentro de otra historia, utiliza los vasos comunicantes,
varias historias se conectan con un mismo personaje en diferentes tiempos, diferentes lugares, ¿no? Y así el dato escondido, ¿no? Los diálogos cruzados. Es un maestro en el uso de técnicas. Ahora, esto del uso de técnicas le da complejidad a su literatura. No es fácil leer a Vargas Llosa, ¿no? Él escribe para un tipo especial de lector. ¿Cómo se llama al lector que participa en la reconstrucción de la historia? Que tiene que ordenar, que tiene que reconstruir, que tiene que diferenciar, ¿no? Estos recursos, ¿no? Narrativos. A eso se llama lector activo, ¿no? Él escribe para lectores activos. El lector activo participa en el ordenamiento y reconstrucción de la historia narrada, ¿no? ¿Ya? Y todo esto hace que a él le llamen también, le llamen el arquitecto de la novela, ¿ya? Él es llamado así, el arquitecto de la novela. Sabes que los arquitectos, para hacer construcciones, combinan ingeniería técnica con arte, ¿sí o no? Y Mario es así. Él construye novelas como quien construye un palacio, ¿no? Usa técnica y usa arte, estética, ¿no? Y por último, él emplea un tipo de narración llamada narración objetiva, ¿ya? Narración objetiva. Ya no va a preferir, como era costumbre o tradición, el narrador omnisciente. Lo usa, sí lo usa en ocasiones, porque esto es una tradición, pero él supera a este narrador omnisciente con la narración objetiva, ¿ya? ¿Qué tiene que ver, obviamente, con un narrador objetivo? El narrador objetivo es como el narrador cámara, como una cámara de video, ¿no? Tú cuando filmas, si tienes una cámara, filmas, con tu cámara, ¿qué cosa captas? Captas a las personas, captas el lugar, captas sus movimientos, captas lo que dicen, pero puedes captar lo que están pensando, puedes captar sus sentimientos interiores, sus, sus conflictos interiores, no lo puedes captar con la cámara. Así es el narrador objetivo. O sea, capta las acciones, capta lo externo, más no la subjetividad de los personajes. O sea, él es un autor que le gusta describir, detallar minuciosamente cómo es el lugar, cómo es el personaje, qué es lo que está haciendo, cómo está vestido, camina con las manos en los bolsillos, con la cabeza abajo, ¿no? Pero no dice qué está sintiendo el personaje. Pero sí le gusta detallar lo exterior, ¿ya? Esa es la narración objetiva, se centra en lo exterior o en las acciones de los personajes. Bien, vamos a analizar, chicos, la novela que le hizo Internacional, la novela La ciudad y los perros. A ver, para aproximarnos a esta gran novela, veamos un pasaje de este video, que es de unos minutos, sobre la película La ciudad y los perros, basada en la novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, vamos a apreciarlo, ¿ya? Vamos a apreciarlo. A ti no te tocaba imaginario. Estás reemplazando al jaguar. Te tiene pisado. Tengo que ir a cuidar allá. ¿Usted es un perro o un ser humano? Un perro, mi cadete. Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros caminan en 4 patas. Así, muy bien. ¿Y cuando 2 perros se encuentran en la calle? ¿Qué hacen? ¡Responda! No sé, mi cadete. Se lanzan uno encima del otro y se muerden. ¡Vamos, muérdanse! ¡Basta! Usted nos ha engañado. Usted no parece un perro, sino una perra.
¿Sabe qué pasa cuando un perro y una perra se encuentran en la calle? Se lamen. Primero se huelen, despacito, con cariño, y después se lamen. No me mires con esa cara que no parece una perra en celo. Lámanse, perros. ¡Gambarina! 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 ¡Afuera hay un perro para ti! Esa fue la primera vez que vi al jaguar. Fue el único que se enfrentó a los cadetes de quinto y no se dejó bautizar. Nadie podía salvarse de ser bautizado al ingresar al colegio, pero con él no pudieron. Ese primer día de colegio me di cuenta que la sección ya tenía un héroe, el jaguar. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero parecía mayor que el resto de nosotros. Y era distinto. Tenía algo distinto desde el comienzo. El jaguar. Muy bien, hemos visto entonces un pasaje de la película La ciudad de los perros, ¿no? Ya, a ver, chicos, ahí se ve un ambiente. ¿Cómo es el ambiente del colegio militar? ¿Ah? Según lo que has visto, ¿cómo es el ambiente? Claro, es violento, ¿sí o no? Es agresivo, es rudo, ¿sí o no? Ahí a los chicos los están bautizando. Y el bautismo, como ves ahí, pues es humillación, es tortura para los cadetes nuevos, a los cuales le llaman perros, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta novela va a describir ese mundo de la agresividad, del machismo, de la degradación, ¿no? Que experimentan pues, los cadetes del colegio militar, ¿no? Donde, por ejemplo, los cadetes mayores, los de quinto, ¿no? Someten a los menores, a los que ingresan, pues, y a los de tercero, ¿no? Los de tercero tienen que obedecer a los de quinto. El cadete de quinto le dice, perro, lústrame las botas, y él tiene que obedecer, ¿no? Perro, tiéndeme la cama, tiene que obedecer. Dame tu comida, tiene que obedecer. ¿Qué pasa si no obedece? Le pegan, lo patean, ¿no? Entre todos, ¿no? Los que son mayores, ¿no? Y lo mismo pasa con los oficiales, ¿no? Los oficiales también tienen sus superiores. Un
sargento tiene que someterse a un teniente se somete al mayor, el mayor se somete al coronel y así pues, ¿no? Dice, tienen que acatar órdenes, las órdenes no se discuten, así usted no esté de acuerdo, tiene que obedecer, ¿no? O sea, se habla de un clima de autoritarismo, ¿no? Donde todos tienen que obedecer o si no, recibir una sanción, un castigo, ¿no? Es lo que se va a apreciar en esta novela. Bien, veamos el análisis de la obra. La ciudad de los perros es una novela, ¿ya? Porque hay que tener presente que Vargas Llosa es un novelista, creador de narraciones extensas, y como es novela, se inscribe dentro del género épico, ¿sí? Género épico. Esta novela llama la atención por el manejo de múltiples recursos técnicos, ¿no? ¿No? El uso magistral de técnicas narrativas modernas, ¿no? Las múltiples voces narrativas, el monólogo interior, el flashback, los vasos comunicantes, el dato escondido, son algunas de las técnicas que destacan en este libro. ¿Ya? Quiero un poco detallar esto del dato escondido. Esta es una técnica muy resaltante en esta novela, el dato escondido, o también se le conoce como la técnica del iceberg. ¿Ya? La técnica del iceberg. ¿Han visto iceberg, chicos? Esos bloques de hielo que flotan en el mar y solamente se ve la puntita, ¿no? El mayor porcentaje de ese bloque de hielo está sumergido, ¿sí o no? Claro. Entonces, se le llama técnica del iceberg o dato escondido a la idea de ocultar la información relevante o mayor y solamente mostrar algunos indicios, algunas pistas, ¿no? Pero se oculta la mayor parte de la información. ¿Para qué? Para crear suspenso, ¿no? Para crear un misterio y suspenso a la vez, ¿no? Esto engancha al lector, porque quiere saber cómo termina eso, cuál es la cosa oculta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el dato escondido principal en esta novela? La muerte de Arana. ¿Quién mató a Arana? Esa es la gran pregunta. Una pregunta que el lector va a querer saber, pues, ¿no? Descubrir. ¿Quién mató a Arana? La novela no dice quién mató a Arana. Él cae de un balazo dentro del colegio, ¿ya? Pero no se sabe quién le ha disparado. Pero el autor da pistas y el lector comienza a sospechar del jaguar, que es el que tiene conducta delincuencial en el colegio, sospecha también del poeta por un lío de un tema sentimental, los dos están enamorados de la misma chica, ¿no? O también la versión del colegio, fue un accidente, que el cadete tropezó, que el fusil se activó y que se disparó a sí mismo, que la bala que le encontraron era de su propio fusil. Es la otra versión, ¿no? El autor no dice realmente cuál es la causa de la muerte de Arana. Fue un accidente, fue un asesinato, y si fue asesinato no se sabe quién lo mató, ¿no? Entonces, ese es el dato escondido, ¿correcto? El tema central de esta novela es una crítica a los sistemas autoritarios de enseñanza militar, ¿ya? Hay una crítica constante a este tema en diferentes novelas. En este caso, cuestiona el autoritarismo de la enseñanza militar. Aquí se habla de esos métodos rígidos, muchas veces agresivos de la enseñanza militar, y los alumnos se ven obligados a obedecerlas, ¿no? ¿Ya? Porque si no, recibirán castigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mario habla de un castigo muy común en el colegio militar llamado el plantón. El plantón consistía en que el alumno que había cometido una falta, ¿no? Lo sacaban de noche al patio, semidesnudo, con un chorcito y todo lo demás descubierto. Así semidesnudo lo sacaban al patio del colegio, un patio enorme, ¿no? Y le obligaban a estar en posición de firmes
mirando el cielo hasta que amanezca. Toda la noche, casi desnudo, mirando el cielo hasta que amanezca, así al aire libre. Y ojo, el colegio militar está ahí cerquita del mar, y por eso es que hace más frío. Imagínate estar casi desnudo al aire libre, así toda la noche hasta el amanecer. Ah, su pobre alumno, ¿sí o no? ¿Cómo terminaba ese alumno al amanecer? ¿No? Muerto de frío, casi congelado, morado de frío, acalambrado, con dolor de cabeza porque no ha dormido nada, ¿no? ¿No? Entonces, se castigaba severamente, ¿no? Cualquier infracción, ¿no? Ellos tenían que aprender a obedecer sí o sí. Entonces, Mario Vargas cuestiona esos métodos, ¿no? De formación, de educación, ¿no? Para jóvenes, ¿no? Porque ellos no son militares, son alumnos, pues estamos hablando de adolescentes, de 14, 15 y 16 años, ¿no? Son adolescentes, ¿no? Otros temas que se desarrollan en esta novela son, uno, la rebeldía. Lógico, cuando hay mucho autoritarismo, la consecuencia es la rebeldía, ¿sí o no? Claro, estos alumnos se rebelan ante el sistema educativo militar. Van a infringir las reglas, ¿no? Tratando de que no se enteren las autoridades, los oficiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos tienen una tarea constante, hacer guardia de amanecida por turnos, ¿no? Tenían que estar de toda la noche unas horas haciendo guardia, así con un fusil en el hombro, despiertos, ¿no? Vigilando, protegiendo a los demás que están durmiendo o descansando, ¿no? Vigilando ante una posible invasión, un ataque del enemigo, ¿no? Una amenaza, ¿no? Exterior, ¿no? Toda la noche haciendo guardia. Ellos decían, pero ¿de qué estamos cuidando si no hay guerra, no hay ninguna invasión ni posible ataque? Esto es una tontería, decían los alumnos, ¿no? Pero igual, no me importa lo que tú dices, tienes que hacerlo y punto. Ya, pero no todos van a obedecer, algunos sí y otros no. Algunos durante la guardia de amanecida se ponían a jugar casinos, a timbear con dados, a leer revistas pornográficas. Entonces ellos incumplían las reglas, pero sin que se dejen atrapar, ¿no? Después también hay una pandilla en el colegio que roba exámenes y los trafica entre los alumnos. Es otra rebeldía contra el colegio. Este grupo clandestino, esta pandilla llamada el Círculo, comercializa licor y cigarrillos entre los alumnos, ¿no? ¿Ya? O sea, hacen lo prohibido. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la rebeldía de los alumnos, de los cadetes, frente al sistema rígido de la enseñanza militar, ¿no? El otro tema secundario es la agresividad. También es visible, es un ambiente agresivo, un ambiente violento, donde todos tienen que ser así para poder sobrevivir, pues, ¿no? Claro, o sea, en este ambiente militar, que es rudo, que es férreo, el alumno estaba obligado a ser agresivo. Tenía que saber gritar, tenía que tener voz de mando, tenía que saberse trompear, tenía que saber decir palabras gruesas, ¿no? ¿Qué pasaba con los sumisos, con los débiles, con los callados, ¿no? A ellos, pues, a ellos los tenían de víctimas, de lornas, como dicen, ¿no? En el ambiente juvenil, ¿no? Serían víctimas de los demás, ¿no? Como el caso del cadete Ricardo Arana, ¿no? Que por ser sumiso, por ser débil de carácter, pues todos lo humillan, le roban sus cosas, le pegan, lo tratan de homosexual, ¿no? Le queman su uniforme, en fin, ¿no? O sea, abusan le hacen bullying al cadete Arana apodado el esclavo, ¿no? Se habla de agresividad, o sea, el método para sobrevivir era ser agresivo, porque el colegio era como una jungla, ¿no? Donde se aplicaba la ley de la selva, donde sobreviven los más fuertes, ¿no? Otro tema que también se visualiza es el machismo.
el machismo. ¿Qué se nota en la conducta, pues, tanto de los cadetes como de los oficiales que los dirigen, ¿no? Sí, los cadetes aprenden, pues, estas conductas machistas, tanto en su casa como en el colegio, ¿no? ¿Sí? Los oficiales le dicen, pórtese como un hombre, ¿no? Le dicen, ¿no? No me mire, le dicen, ¿no? A mí solo me mira mi mujer y mi sirvienta, le dicen, ¿no? Así le hablan a los cadetes, pues, ¿no? E incluso le dicen palabras gruesas, pues, ¿no? A mí no me venga con sentimentalismo. Si quiere confesarse, vaya a buscar un cura. Yo soy un militar, le dice, ¿no? Pórtese como un hombre, cuádrese bien, le dice, ¿no? Ahora, los alumnos van a aprender, pues, que ser hombre es ser rudo, es ser gritón, es saberse trompear, incluso tener varias mujeres, ¿no? Ese es el concepto de hombría que ellos aprendían, ¿no? Ahora, esto es algo que no solamente se da en esta historia, digamos, ni es un problema nacional, ¿sí o no? ¿Hay o no hay machismo en nuestra sociedad? Claro, y se nota, pues, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Las conductas machistas, no solamente de hombres, ¿ah? También hay mujeres machistas, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que eso es como una costumbre, ¿no? Como una costumbre, ¿no? Se ven, ¿no? En las casas, ¿no? Hay hijos e hijas. ¿Qué dice la mamá a veces? Viene el hijo de la calle, María, caliéntale y sirve la comida a tu hermano. María, plánchale la camisa a tu hermano que tiene que salir, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay eso, chicos? ¿No? Todavía hay, pues, ¿no? Hay eso, ¿no? Y es una costumbre que no la pueden cambiar algunas personas, ¿no? Y eso de que ser hombre es, pues, ser rudo, saber pelearse, ¿no? Decir palabras gruesas, tener muchas mujeres, ¿será realmente el concepto verdadero de hombría? Ser hombre, por ejemplo, es aquel que tiene muchas mujeres, que las hace felices a todas. Bueno, eso es un concepto, ¿no? Ya caduco, pues, chicos, ¿no? Es una falsa hombría en todo caso. ¿Por qué no decir mejor que el hombre es el hombre que respeta, ¿no? Y que hace que pueda hacer feliz a una sola mujer, ¿no? ¿No? Entonces, estamos en una época donde ya se tiene que superar esos conceptos, pues, de falsa hombría, ¿no? Una época donde se respete, haya respeto mutuo, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, donde ambos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, ¿no? Porque ambos tienen las mismas capacidades, ¿no? Pero eso se da cuando las personas tienen educación, pues, chicos. Eso es importante. Por eso es importante la educación, ¿no? ¿No? Menos mal que todos ustedes están en ese camino, van a tener educación superior, van a ser personas civilizadas en el sentido real, pues, ¿no? Van a saber respetar, pues, ¿no? Yo conozco gente que puede tener dinero, pero no tiene educación y les va mal, chicos. En su vida personal les va mal. Tendrán dinero, tendrán su casa, su carro, pero les va mal en su vida personal. Porque no tienen educación, pues, ¿sí o no? Es importante la educación, ¿no? Muy bien. Y un tema más, finalmente, un tema más es la ritualidad adolescente, ¿no? La ritualidad adolescente. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de adolescentes. Los personajes aquí son adolescentes, ¿no? Los alumnos son chicos de 14, 15, 16, algunos de 17, como el Jaguar, que es el mayor de todos, ¿no? Son adolescentes, ¿no? Son esos chicos que están dejando la niñez, ¿no? Están en esa etapa del cambio, ¿no? Tanto físico como psicológico, emocional. Es la etapa de las primeras ilusiones,
los primeros enamoramientos, es la etapa también de las exploraciones sexuales, ¿no? Aquí se ven escenas de masturbación, o alumnos que sufren de amor, o alumnos que están pues experimentando, ¿no? Están descubriendo cosas nuevas, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ritualidad adolescente, todas estas costumbres, estas experiencias de la etapa adolescente, ¿no? Bien, vamos a hacer una síntesis concreta de la novela. Mira, esta novela no sigue un orden lógico, no comienza por el inicio como suele ser en la tradición, ¿no? La novela comienza cuando los alumnos están ya en quinto año, ¿no? Lo lógico sería que esta novela comience cuando recién ingresen al colegio, ¿no? Al tercer año de secundaria, porque no hay primero ni segundo, tercero de secundaria, es el primer año de estudios. Pero la novela comienza cuando ya están en quinto, con un episodio de un grupo de alumnos de quinto que planifican el robo de un examen de química, ¿ya? Así comienza, el plan del robo de un examen de química. Para eso se reúne un grupo clandestino de alumnos que se hace llamar el círculo. Ahí está el círculo. El círculo es la pandilla del colegio. Reúne a los más agresivos, a los más violentos, a los más rebeldes del colegio. Su líder es el jaguar. El jaguar, que es el mayor de todos, que es el más rudo, y como viste en el video, fue el único que no se dejó bautizar. El que les pegó a todos, ¿no? Y el jaguar, pues, es un tipo que no tiene piedad, pues, ¿no? Cuando derriba a su rival, le patea en todo el cuerpo, en el estómago, le patea en la cara sin piedad, ¿no? El jaguar es bravazo. Nadie le gana con los puños, ¿no? Él es el más rudo de todos. Aparte, es matoncito, grita, dice lisuras, ¿no? Por otro lado, él tiene ya antecedentes delincuenciales, ¿eh? Antes de ir al colegio militar, él ya había estado preso por ratero. Él era robacasas. Sí, tenía su banda de robacasas, ¿no? Y por eso estuvo preso un tiempo. Como era menor de edad, lo tuvieron que dejar libre, pero lo castigaron, ¿no? Ya, pero ahora él va a Leoncio Prado y sigue sus conductas, pues, ¿no? Delincuenciales, ¿no? Ya, él dirige este grupo, ¿ya? Ellos trafican licor y cigarrillos entre los alumnos, ellos roban exámenes para también negociarlos entre los alumnos, ¿no? Este grupo está formado por 4 alumnos. Ya nombramos al líder, que es el jaguar, después está Boa, que viene de la selva, Rulos, que es el limeño burlón, racista, ¿no? Cava, que viene de la sierra, pero no es el hombre andino tranquilo, callado, no, 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 él es el, como dicen, el cholo palomilla, el que ya se acriolló en la ciudad, ¿no? El que es también rebelde, el que es también rudo, machista, ¿no? El que quiere parecerse al jaguar, ¿no? En realidad todos quieren parecerse al jaguar, ¿no? Él es el líder del grupo, ¿no? Ya pues, se reúnen para planificar el robo del examen de química. Se dividen números, lanzan los dados, ¿no? Y resulta elegido el cadete Porfirio Cava, ¿ya? Cava tendrá que robar el examen de química para el círculo para que luego esto sea traficado entre los demás alumnos, ¿no? Bien, entonces Cava se dirige a la imprenta, ¿no? De noche, ¿no? Mientras todos duermen, él va a la imprenta y sin que lo vean los centinelas que están haciendo guardia, él llega a la imprenta, trepa el muro con mucha habilidad, saca el vidrio de una ventana y se mete, ¿no? Con su linterna. Busca el examen de química para quinto año. Él no puede llevarse ni una hoja. Todas las hojas están contadas, ¿no? ¿No? Y los militares revisan minuciosamente, pues, ¿no? Todo tiene que estar en orden, ¿no? Lo que él va a hacer es copiar las preguntas en una libreta. Copió todas las preguntas del examen de química. No sabe lo que está copiando, pero copia todo, ¿no? Y cuando está escapándose por la ventana,
deja caer el vidrio accidentalmente. Se hace pedazos, él salta muy nervioso, ¿no? Suda frío, siente que todos los militares lo están mirando, que ha sido descubierto, ¿no? Patea los vidrios y sale corriendo, ¿no? Va a donde el jaguar, que lo espera en un baño, y lo ve pues asustado al cadete Cava, ¿no? Al serrano Cava, ¿no? Y le reclama, ¿qué ha pasado? Cava le cuenta que ha roto un vidrio, que no pudo evitarlo, ¿no? Que, que van a investigar, ¿no? Que se va a descubrir todo, ¿no? El jaguar se amarga, lo agarra de la solapa, lo estrella contra la pared, ¿no? ¿No? Lo insulta, lo amenaza incluso de hasta matarlo si es que los delata al resto, ¿no? Déjame, jaguar, déjame, yo no soy un soplón, le dice, ¿no? Si se descubre, yo me echo la culpa solito, yo no soy un soplón. Más te vale, le dice, ¿no? Si no eres hombre muerto, ¿no? Y luego ve que se había orinado en los pantalones. Y él se burla, serrano cobarde, te has orinado, le dice, ¿no? Cierto, se había orinado de miedo. Yo no sé si se orinó cuando rompió el vidrio o cuando el jaguar lo estrelló contra la pared, pero se había orinado, ¿no? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, él lo amenaza para que no delate a nadie, si es que se descubre el robo, ¿no? Bien, entonces ahora se ha descubierto que ha habido un robo y el encargado de investigar es este oficial, el cadete, perdón, el teniente Gamboa, el teniente Gamboa, que era el más estricto de todos los militares, ¿no? El militar, digamos, fiel a su, a su oficio, pues, ¿no? Un militar de vocación, ¿ya? Él cumple responsablemente su trabajo, ¿ya? Él se levanta de madrugada, hace sus ejercicios personales, de ahí comienza la instrucción militar a los demás alumnos, ¿no? Él tiene voz de mando, ¿no? Tiene carácter, él es disciplinado, cumple el reglamento, no hace hora, él no se duerme en su oficina como otros, no bebe en horas de trabajo, ¿no? O sea, es estricto, es verde, pero es derecho, es derecho. Por eso que todos le respetan a Gamboa, ¿no? Todos obedecen. Él dice, a hacer ranas, y todos se ponen a hacer ranas, ¿no? Tiene voz de mando, ¿no? Aparte que se ha ganado ese derecho de ser, pues, una autoridad, ¿no? En cambio, los demás oficiales, sus demás coleguitas, no se sabe por qué son militares, ¿no? Ellos no tienen vocación militar, no son disciplinados, ¿no? Se ponen a dormir en su oficina, fuman y beben en horas de trabajo, no les interesa a los alumnos, no les interesa la disciplina, ¿no? Quieren imitar a Gamboa en su voz de mando, pero no les sale y nadie les obedece, ¿no? En cambio, Gamboa sí, pues él se ha ganado el respeto de todos, ¿no? Ya, él investiga, ya pues reúne a todos los cadetes que estuvieron de guardia, que son muchos, ¿no? Pregunta sobre el robo, quién vio algo, quién sabe algo, necesita información, todos mudos, nadie sabe nada. Entonces Gamboa dice que mientras no se diga quién robó, mientras no hay información, todos quedan confinados en el colegio militar. Nadie podrá salir el fin de semana, porque usualmente ellos salían los sábados, salían libres a sus casas y luego volvían el domingo en la noche, ¿no? Pero ahora nadie sale del colegio, ninguno de ellos, hasta que se sepa quién robó el examen de química, ¿no? El más afectado de todos es Ricardo Arana, apodado el esclavo, ¿no? Él estaba harto ya de las burlas, de las humillaciones del círculo, ¿no? Harto del castigo, porque estaba encerrado ya varias semanas. Por otros motivos, él estaba castigado. Como le robaban su uniforme, lo castigaban por tener uniforme incompleto. Como él era pues así medio solidario y en los exámenes soplaba a los amigos cuando le decían, oye, pásame la A, ¿te acuerdas de eso, no? Pásame la 1, la 2, ¿no? Lo pescaron y a él lo castigaron, ¿no? Una semana más de castigo. Y así, por el robo del examen de química, otra semana más de castigo. Estaba casi un mes encerrado en el colegio, sin poder salir a su casa. Y sobre todo él estaba desesperado por ver una chica. Él estaba enamorado de una chica llamada Teresa.
a la cual había invitado al cine, ¿no? Y ella había aceptado, pero no puede ir con ella porque está encerrado, está castigado. Entonces se le acerca este otro cadete llamado Alberto Fernández, el poeta. Le dicen así porque escribe novelas eróticas y las vende a sus compañeros a un sol por hoja, ¿no? Él se acerca al esclavo, se hacen aparentemente amigos, él lo ve incluso triste y hasta llorando. Dice, ¿qué pasa, Arana? ¿Estás llorando? Los hombres no lloran, le dice, ¿no? ¿Qué te pasa? Y ahí le cuenta su problema, ¿no? Que está harto del colegio, harto del círculo, que por culpa del colegio no puede ver a Teresa, que él quiere verla. Ya pues al final el poeta finge ser amigo y le dice, me has dado pena, esclavo, te voy a ayudar, ¿no? Si quieres yo la visito por ti, llevo tus mensajes a tu chica, dijo, ¿no? Hasta puedo hacerte una carta de amor para ella. Arana confía en él, el poeta le cobra, no es gratis, ¿eh? Le cobra 20 soles por la carta de amor. Ya, pues, y él va llevando el mensaje a la casa de Teresa, de que Arana está castigado y por eso que no ha ido a verla, ¿no? Bien, el poeta va a la casa de Teresa, que vive en Lince, ¿ya? Es una familia modesta, ¿no? No son pobres, tampoco son acomodados, simplemente una familia, digamos, de clase media, media baja, ¿no? De clase media tirando para abajo, ¿no? Ya, pues, dice que la chica vive con su tía, ¿no? En cambio, el poeta viene de Miraflores. El poeta tiene un círculo de amigos exclusivos, todos pitucos, su padre es empresario, ¿no? Tiene sus criados en su casa, ¿no? Ya, pues él va a la casa bien vestido, tiene pinta, ¿no? Ya, pues se presenta y la señora le pregunta a él dónde vive, a qué se dedica su familia, a qué se dedica su padre. Cuando él dice que él vive en Miraflores, que su padre es empresario, ¿no? Tienen una gran casa en ese lugar. La señora interesada obliga a su sobrina Teresa a salir con él. Le dice, esta es tu oportunidad, Teresa, no dejes escapar a ese muchacho, se nota que tiene plata, le dice, ¿no? Vayan al cine, diviértanse, le dice, ¿no? Dice, pero tía, yo a ese joven ni lo conozco, no importa, sal con él, le dice, ya estás grandecita, le dijo, ¿no? Y la mandó al cine con el poeta. Y el poeta, pues, que estaba solito con ella, y aparte él era, pues, así seductor, ¿no? Tenía buen discurso, buen floro, como dicen, ¿no? ¿No? La, la conquista fácilmente. Ya en el cine la abraza, la besa, ella colabora, ya, y terminan, pues, siendo enamorados. El poeta, como te das cuenta, es un mal amigo, ¿sí? Un atrasador, un traidor del amigo, ¿sí o no? Sabe que Arana se muere por Teresa y él termina estando con Teresa. Bien, le dice al volver que Teresa no quiere saber nada de él, que Teresa ni se acuerda de él, que se olvide de ella, ¿no? Arana insiste, no cree que esto sea así, pero ella me dijo que yo le gustaba o que quería salir conmigo, ¿no? Voy a salir del colegio de todas maneras. ¿Y qué hace? Para salir del colegio, él delata al culpable del robo. Él vio, acaba huyendo de la imprenta el día del robo. Él lo denuncia ante un teniente. Denuncia a Cava y Cava va a ser expulsado del colegio militar, acusado de ladrón, ¿no? Expulsan a Cava, Cava no acusa a su grupo, se echa la culpa solito, y después de eso viene la muerte de Arana. Salen los cadetes a hacer estas maniobras, estos disparos a los cerros con armas de verdad, y en ese episodio cae el cadete Arana de un balazo en la cabeza. ¿Ya? Ya pues lo auxilian, lo llevan a la enfermería, ¿no? ¿Sí? Y, y no se quiere que nadie hable con el cadete que está agonizando, ¿no? Ni la familia lo pudo ver. El cadete muere dentro del colegio, ¿no? Las autoridades dicen que han hecho una investigación y que el resultado final es que esto fue un accidente, que la bala que le encontraron al cadete fue de su propio fusil, que esto ha sido un accidente lamentable, pero nadie tiene la culpa. Esa es la versión oficial de las autoridades. El poeta Alberto Fernández
está muy nervioso, se escapa del colegio, camina por la ciudad, tiene como una especie de cargo de conciencia, busca a Gamboa, primero lo llama por teléfono, luego lo visita en su casa y le cuenta todo, ¿no? Que hay un círculo, una pandilla que lleva licores, cigarrillos, roban exámenes, que el jaguar es un delincuente, que ha matado a Arana, porque Arana delató a uno de su grupo, ¿no? Entonces Gamboa investiga. Gamboa inmediatamente ordena la detención del jaguar para un interrogatorio. Se llevan al jaguar, el jaguar manda a decir con Boa que hay un soplón en el colegio y que si él se hunde, todos se hunden con él, porque todos han comprado licor, cigarrillo y preguntas robadas al círculo, ¿no? Y así, pues, ¿no? Lo interrogan al jaguar, el jaguar niega haber matado a nadie, ¿no? Él sí acepta que tiene una pandilla, que trafican licor y cigarrillos y roban exámenes, pero nada que ver con asesinatos, dijo, ¿no? Se rehúsa totalmente, ¿no? Es más, él dice que nunca supo que Arana había delatado a Cava, por lo tanto no tenía motivos para matarlo, para ninguna venganza, ¿no? Sí lo molestaba, sí lo humillaba, pero matarlo es otra cosa, ¿no? Se negó rotundamente. Nos deja en duda, eso no es el asesino. Y el poeta está con remordimientos, con cargo de conciencia. ¿Te das cuenta? Se crea un misterio, ¿no? Y aparte dijeron que fue un accidente. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos, ¿no? Bien, Gamboa exige una investigación de todas maneras. Va en contra de la versión oficial de los superiores. Por eso que a Gamboa lo van a sacar del colegio, por supuestamente desacato, por insubordinado, ¿no? Le dicen que él está ahí para obedecer órdenes y punto, ¿no? Que las órdenes no se discuten, se obedecen y punto, ¿no? Gamboa insiste en investigar y lo sacan del colegio, ¿no? Finalmente, el coronel termina chantajeando al cadete Alberto Fernández, que es el que ha hecho la denuncia, ¿no? Le dice que él ha encontrado sus novelitas, ¿no?, pornográficas y que con esto él tiene pruebas para botarlo del colegio, que con esto se encargará que ningún colegio lo reciba en el futuro, que él no recibirá ningún certificado, es como que no hubiese estudiado nada, ¿no? Ah, y que le va a decir a su familia que tiene un hijo degenerado, pervertido, enfermo, que escribe pornografía literaria, ¿no? Ya pues lo chantajea al punto que el cadete queda aplastado como cucaracha y le dice, hagamos un trato, yo me olvido de este asunto de las novelitas y usted se olvida que aquí ha habido un asesinato. Retire su denuncia y olvídese el caso. Aquí no ha pasado nada, señor, solamente un accidente. Y al final, pues, él tiene que someterse al chantaje, ¿no? Para evitar el escándalo y la expulsión, él retiró la denuncia y nunca más habló del crimen. El crimen queda en el olvido, ¿eh? Al final de la novela, el jaguar confiesa que él es el asesino, pero no le creen. No, el Gamboa no le crea. Lo que pasa es que todos desprecian al jaguar. Cuando él vuelve a la cuadra, todos piensan que él ha delatado a todos los alumnos, ¿no? Con esto de que tienen licor, cigarrillos y preguntas robadas. Todos lo desprecian, lo insultan, le llaman soplón, cobarde, amarillo. El jaguar se enfrenta, pero todos le pegan al jaguar. Nadie más lo respeta. Él perdió su liderazgo. Y ahora viene esta confesión. ¿Qué nos deja en duda, no? Confiesa, Gamboa no le cree, y el lector también termina no creyendo su confesión. Porque el jaguar da a entender, pues, que él no soporta que le llamen soplón. O sea, él prefiere que lo llamen asesino antes que soplón. Él confiesa, pero no se acepta su confesión. El crimen quedó en nada, nunca se sancionó, nunca se encontró un culpable, ¿no? Finalmente, Gamboa se va retirado hacia una guarnición militar en Juliaca, en Puno. Lo mandan a la sierra, a las alturas, donde él pues no obtendrá ascensos, donde su carrera quedará truncada ahí, ¿no? Donde él quedará en el olvido, ¿ya? Lo sancionaron por
tratar de investigar, ¿no? Por oponerse a lo que dijeron sus superiores, ¿no? ¿Listo? Finalmente la obra se cierra con el reencuentro entre el jaguar y un amigo. Ya esto es fuera del colegio, ¿ya? Ya esto es fuera del colegio. Con un amigo que le dicen el Flaco Higueras, que era ratero, que era su compinche robacasas, ¿no? Ya pues se encontraron, le dijo, oye, vamos a tomarnos una cerveza, se sentaron, y ahí donde el jaguar le cuenta su nueva vida, de que él ya tiene un trabajo decente, que él se ha casado con una buena mujer. Le cuenta su nueva vida, que él trabaja en un banco como cajero, que se ha casado con una buena mujer, que lo quiere, que le obedece en todo también, ¿no? ¿No? Que le cumple sus deseos, ¿no? Ya pues, oye, Jaguar, le dice, tú te has enseriado, ya eres otro hombre, yo no me junto con la gente seria, no, ya tú estás en otra vida, le dice, ¿no? Y así termina la novela, ¿no? El Jaguar cambia, se enseria, se vuelve decente el Jaguar, ese Jaguar que fue robacasas, que fue delincuente, ¿no? Que era matoncito en el colegio, maduró y cambió, ¿no? O sea, chicos, es posible, pues, ¿no? Que la gente cambie. Uno cambia cuando uno decide, no cuando te dicen, ¿no? Más bien algunos se ponen peores cuando le dicen, ¿no? Uno decide cambiar cuando algo le pasa en la vida y uno decide cambiar, pues, por propia cuenta, ¿no? Bien, esa es la idea. Vamos chicos, a desarrollar, demos las claves de la práctica, a ver, todos con su material. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve la práctica? A ver, confírmenme si se ve en la pantalla la práctica, el tema 13. Ah, ya, listo, muy bien. Gracias, Mariluz. Vamos a resolver. Ya, la primera pregunta. En relación a la novela La ciudad de los perros, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Solo una es correcta. A ver, ¿el contracódigo del honor impide al teniente Gamboa apresar al poeta? No, pues el que está en sospecha es el Jaguar, ¿no? Él es el denunciado, ¿no? Porfirio Cava insta al Jaguar a robar las preguntas del examen de química. Cava obliga al Jaguar. No, es al revés. El Jaguar le impone a Cava a robar el examen, ¿no? Falso. La C. Al final las autoridades militares encuentran al asesino del esclavo. Nunca se supo y nunca se sancionó. Falso. Alberto Fernández señala al asesino del cadete Arana y lo denuncia. Claro, eso sí es cierto, ¿no? El poeta Alberto Fernández señala al Jaguar como asesino. No tiene pruebas, pero a él lo denuncia, ¿no? Bien, entonces aquí la clave es la D. 1D. Pregunta 2. En la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, uno de los temas relevantes es... Uno de los temas, no dice tema principal, dice uno de los temas, puede ser cualquier tema, ¿no? Vida universitaria, ritualidad adolescente, ciudad provinciana, mundo andino. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro, muy bien. La clave es la B, la ritualidad adolescente. Esa etapa, ¿no? Conflictiva, esa etapa de cambios, de descubrimientos, ¿no? Bien. Pregunta 3. Es un fragmento de La ciudad de los perros. Me piden, a ver qué me piden. ¿Qué temática se puede colegir o deducir de este texto? A ver, leamos. Tonterías, dijo el mayor con cólera. El mayor es el superior al teniente, ¿no? Usted debe leer novelas, Gamboa. Vamos a arreglar este enredo de una vez y basta de discusiones inútiles. Vaya a la prevención y mande a esos cadetes a su cuadra. Dígales que si hablan de este asunto serán expulsados y que no se les dará ningún certificado. Y haga un nuevo informe omitiendo todo lo relativo a la muerte del cadete Arana. No puedo hacer eso, mi mayor, dijo Gamboa. El cadete Fernández mantiene sus acusaciones y hasta donde he podido comprobar por mí mismo, lo que dice es cierto. El acusado se hallaba detrás de la víctima durante la campaña. No afirmo nada, ni mi mayor. Quiero decir solo que técnicamente la denuncia es aceptable. Solo el Consejo puede pronunciarse al respecto. Su opinión no me interesa, dijo el mayor con desprecio.
Le estoy dando una orden. Guárdese esas fábulas para usted y obedezca. ¿O quiere que lo lleve ante el consejo? Las órdenes no se discuten, teniente. Fíjense cómo le habla el mayor al teniente, ¿no? Ya. ¿Qué tema se puede deducir de lo leído? ¿Cómo es el actuar del mayor respecto a Gamboa, ¿no? Porque de eso habla este fragmento. ¿Sí o no que es autoritario? Claro, es autoritario, ¿no? Allá, voy a aumentar el zoom. Es autoritario, pues, ¿no? Que es típico, pues, del ambiente castrense, ¿no? Obedecer órdenes. Las órdenes no se discuten. Se obedecen y punto, ¿no? Es autoritarismo, ¿no? O sea, tú haces esto porque yo quiero, punto, ¿no? Así es, ¿no? Ese es el autoritarismo, ¿no? ¿Listo? 3B. 4. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. En la novela La ciudad de los perros, aparece como un elemento permanente en la estructura de la sociedad peruana, desde los hogares de los protagonistas hasta la dirección de las fuerzas castrenses y de los centros educativos. Ya, ¿qué elemento es constante en nuestra sociedad, tanto en este espacio del colegio militar, tanto en las casas, en los hogares, en la sociedad en general? Hay una constante. Si uno lee esta novela completa, encuentra pues que cuando estos chicos viven en sus casas con sus familias, sus padres también son autoritarios. Su padre, sobre todo el padre, es rudo, machista, impositivo. Van al colegio, igual los oficiales también son rudos con ellos, autoritarios, ¿no? Ya, justamente ese es el tema constante de la narrativa de Vargas Llosa, el autoritarismo, que se repite en diferentes novelas con diferentes temas. También hay obras que hablan de autoritarismo político, ¿no? Las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Tiene varias obras sobre ese tema, ¿no? Entonces, clave de autoritarismo. 5. De San Isidro, el padre de un compañero los lleva a ambos hasta el colegio La Salle, todas las mañanas. En el futuro tendría que tomar el expreso, descender en el paradero de la avenida Wilson y desde ahí andar lo menos 10 cuadras hasta la avenida Arica. Pues La Salle, el colegio, ¿no? Aunque es un colegio para niños decentes, está en el corazón de Breña. ¿Qué característica de la narrativa de Mario Vargas Llosa se desprende? Aquí está hablando de un lugar, de que ¿no? Se desplazan hacia el colegio La Salle, ¿no? Toman un ómnibus, llegan al paradero y caminan más o menos 10 cuadras, ¿no? Hasta la avenida Arequipa, porque el colegio La Salle queda en Breña, ¿no? O sea, aquí solamente está describiendo lo que hacen en los lugares, cómo es el lugar, cómo es el recorrido. No habla de lo interior del personaje, ¿no? Entonces, aquí se hace narración objetiva, ¿ya? Narra lo que hacen los personajes, describe lo exterior, no lo interior de los personajes, ¿no? Bien, la 6, la novelística de Mario Vargas Llosa se basa en realidad yuxtapuesta con mitos. ¿Hay mitos en las obras del autor? Para nada hay mitos, todo es realista. El estilo de la mentira de las verdades. Bueno, él tiene un estilo que se llama la verdad de las mentiras, que es otra cosa. La verdad de las mentiras es crear ficciones que son creíbles, ¿no? Una realidad imaginada de tipo objetiva. Esa es, ¿sí o no? Claro, realidad imaginada es la ficción creada por el autor, pero esa ficción es objetiva, es creíble, es realista, ¿no? A ver, hagamos estas 7. ¿Usted es un perro o un ser humano? Preguntó la voz. Un perro, mi cadete. Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros andan en 4 patas. Él se inclinó al asentar las manos en el suelo. Surgió el ardor en sus brazos, muy intenso. Sus ojos descubrieron junto a él a otro muchacho, también a gatas. Bueno, dijo la voz, cuando 2 perros se encuentran en la calle, ¿qué hacen? Responda, cadete. A usted le hablo. El esclavo recibió un puntapié en el trasero y al instante contestó, no sé, mi cadete. Pelean, dijo la voz. Ladran y se lanzan uno encima del otro y se muerden. Ya, dice, ¿qué tema se puede deducir de este fragmento? ¿Qué tema se trabajó, se desarrolló en este fragmento? A ver, degradación, violencia y machismo en el marco de la instrucción castrense. ¿Hay eso o no? A los cadetes nuevos, llamados perros, los están humillando, ¿sí o no? Los tratan rudamente, ¿sí o no?
sí hay violencia, sí hay machismo, sí hay humillación. Si tú lees las demás, no tienen que ver con el fragmento. ¿Ya? La clave es la primera, sale la... Ya, chicos, nos hemos pasado unos minutos. Ya, pongo las claves de las demás preguntas en el intranet, ¿ya? Para que compruebes, ¿no? Lo que tú también tienes como clave. ¿Listo? Bien, amigos, entonces con esto ya me despido. Espero que todo haya quedado claro, ¿ya? Me despido hasta el próximo sábado.